Hola a todos, somos Dayana Alnosa y Marcelo Capello, bioquímicos residentes de tercer año del Laboratorio de Asesoramiento Toxicológico Analítico que funciona en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Les presentamos nuestro Ateneo, Intoxicación con rodenticidas superwarfarínicos, el rol del laboratorio toxicológico. La exposición contará con una breve introducción acerca de los rodenticidas anticoagulantes, luego abordaremos sus características toxicológicas para enfocarnos en el cuadro clínico de la intoxicación y la información que provee tanto el laboratorio clínico como el toxicológico. Haremos mención al tratamiento de esta intoxicación y a modo de ejemplo vamos a presentar un caso clínico que se presentó en nuestro servicio. Finalmente, las conclusiones del Ateneo. En el año 1939, los investigadores Carl Link y Harold Campbell dieron con el compuesto causante de la enfermedad del trébol dulce en el ganado. Los científicos lograron aislar la 4-hidroxicumarina, que en el forraje y por acción de diferentes especies de hongos genera anticumarol, un agente anticoagulante. A partir de 1944, el dicumarol fue el primer anticoagulante utilizado terapéuticamente para la prevención de la trombosis en humanos. Alrededor de esos años, el grupo de investigación de Carl Link sintetiza una serie de compuestos basados en el núcleo cumarínico. Entre ellos se encontraba la warfarina, agente de mayor potencia anticoagulante que inicialmente se utilizó como rodenticida. Años más tarde, se propone el inicio de ensayos clínicos para la utilización de la warfarina como fármaco anticoagulante. Esto se concreta y se demuestra su eficacia, comenzando su uso terapéutico que continúa hasta el día de hoy. Como rodenticida, la warfarina cayó rápidamente en desuso a causa de la selección de resistencia en diferentes especies de plagas roedoras. Por ello, se comenzaron a sintetizar nuevos rodenticidas anticoagulantes de mayor potencia y mayor duración de acción. Entre 1950 y 1960 se desarrolla la primera generación de rodenticidas de larga duración que posee dos clases estructurales, indandionas y 4-hidroxicumarínicos. Entre ellos se encuentran el cumaclor, el cumafuril y el cumatetralil. Alrededor de 1965 se comenzó a evidenciar la presencia de poblaciones de roedores con resistencia a la warfarina y a derivados de larga duración. Esto llevó al desarrollo de rodenticidas de larga duración de segunda generación, que incorporaban estructuras voluminosas tipo fenilo y halógenos en el núcleo 4-hidroxicumarínico. Estas modificaciones estructurales le confirieron a las nuevas moléculas una mayor velocidad de acción, pero sobre todo un aumento en la potencia y en la duración de acción. Estas características llevaron a la creación de un nuevo término para referirse a estas sustancias, que es el de superwarfarínicos. Como ejemplos, en el año 1975 se crea el difenacom, que fue el primer superwarfarínico desarrollado, y para 1978 se produce la síntesis del brodifacoum, que es actualmente el superwarfarínico de mayor potencia. Entonces, las superwarfarinas son rodenticidas anticoagulantes, antagonistas de la vitamina K, poseen una larga duración de acción y son derivados de la warfarina. Entre ellos podemos mencionar al difenacoum, al bromadiolone, al brodifacoum y flocumafen. En el mercado argentino, los rodenticidas de uso domisanitario, que son aquellos regulados por ANMAT, se encuentran formulados en bloques sólidos parafinados, pellets y granos de cereales recubiertos. Estas dos últimas presentaciones son de venta profesional exclusivamente. Y además, estas formulaciones contienen un único principio activo, que en general es difenacoum, bromadiolone o brodifacoum, en una concentración del 0,005% peso en peso. Respecto a la toxicocinética de estos compuestos, los rodenticidas superwarfarínicos poseen una absorción completa y rápida por vía oral, a nivel de estómago, duodeno y yeyuno. La absorción por esta vía puede darse en menos de 6 horas.
Otras vías de menor importancia son la dérmica y la inhalatoria. Estas sustancias se distribuyen siguiendo un modelo multicompartimental, circulan unidos a albúmina en un elevado porcentaje y se acumulan en hígado y en tejidos grasos, lo que les confiere un elevado volumen de distribución. El metabolismo es despreciable, los superwarfarínicos prácticamente no se metabolizan, y sí se evidencia una circulación enterohepática que contribuye a extender su vida media. Finalmente, la eliminación se da mayoritariamente como droga madre, a través de la vía biliar y hacia heces. Este proceso sigue fundamentalmente una cinética de primer orden, con una vida media prolongada. Para Brodifacoum, por ejemplo, los datos que existen en humanos refieren valores que van de 16 hasta 56 días. Esto provoca que la eliminación completa del xenobiótico en el organismo pueda demorar incluso hasta meses. Además, puede observarse que existe una gran variabilidad interindividual en la cinética de eliminación de estas sustancias. Los derivados cumarínicos, como las superwarfarinas, son antagonistas de la vitamina K, producen la inhibición de la enzima vitamina K1 epóxido reductasa y de la vitamina K1 quinona reductasa. La inhibición de estas enzimas lleva a un déficit de vitamina K1 hidroquinona, que es la forma bioactiva de la vitamina, y al producirse el déficit de este cofactor, se interrumpe el proceso hepático de carboxilación dado por la enzima gamma-glutamil carboxilasa sobre los factores de coagulación vitamina K dependientes. Entonces los factores 2, 7, 9, 10, la proteína C, proteína S y proteína Z, que requieren de este proceso posttraduccional, no pueden funcionar eficientemente y llevan a las alteraciones en la hemostasia y a la sintomatología relacionada. Los cuadros de intoxicación en humanos son en general de tipo agudo y las etiologías más frecuentes son la accidental y la intencional, tanto homicida como suicida. La vía de exposición más frecuente es la vía oral. Son sustancias de elevada toxicidad y a modo de ejemplo se ha descrito que 1 miligramo de Brodifacoum puede iniciar síntomas en el adulto. 1 miligramo equivale a 20 gramos de producto, que son aproximadamente 2 cucharadas de pellets o granos. El cuadro tóxico se inicia en forma diferida al contacto con la sustancia, habitualmente entre 24 y 96 horas después. Esto es debido a la vida media de los factores de coagulación vitamina K dependientes, porque debe transcurrir un determinado tiempo hasta que se agoten los factores en circulación que fueron sintetizados previo al contacto con el rodenticida. Otra característica importante es que por la prolongada vida media de los superwarfarínicos, como mencioné anteriormente, el cuadro tóxico puede extenderse incluso meses después de un contacto agudo. Y esta característica será sumamente importante a tener en cuenta a la hora del seguimiento y del tratamiento del paciente. Para el diagnóstico, el médico toxicólogo se valdrá de la anamnesis y el cuadro clínico, junto con la información que aporte el laboratorio clínico y el laboratorio toxicológico. El cuadro clínico está íntimamente relacionado con las alteraciones en la hemostasia. Si bien se reportan náuseas, vómitos, astenia, aquellos signos y síntomas que habitualmente se presentan y que pueden conducir a la sospecha de intoxicación por antagonistas de la vitamina K son epistaxis, gingivorragia, petequias, hematomas que ocurren espontáneamente, sangrado gastrointestinal y hematuria. En casos graves, los sangrados son de difícil control y a veces masivos. También puede presentarse hemoptisis y hemorragias internas, tanto a nivel abdominal como intracraneal, lo que puede llevar a la muerte del individuo.
El laboratorio clínico es de suma importancia, particularmente el laboratorio de hemostasia puede proveer de información valiosa a la hora de orientar el diagnóstico. En un caso de intoxicación por rodenticidas suprawarfarínicos, es esperable encontrar el tiempo de protrombina y el APTT alterados, reflejando el estado de anticoagulación. Los tiempos de coagulación se extienden y los valores corrigen con el agregado de plasma normal. También es esperable un valor de RIN superior al de referencia y un dosaje de factores vitamina K dependientes con alteraciones. Según la vida media de cada uno de estos factores, el tiempo que ocurrió desde la exposición y el momento de la toma de muestra, pueden encontrarse alterado el dosaje de uno, más de uno o todos los factores vitamina K dependientes. En orden creciente de vida media encontramos al factor 7, 9, 2 y 10. Otras determinaciones que pueden realizarse desde el laboratorio y contribuir al diagnóstico son hemograma completo, hepatograma, sangre oculta en heces y el uroanálisis en búsqueda de hematíes y presencia de hemoglobina. La clínica, las alteraciones en la hemostasia, la anamnesis que realiza el médico y la respuesta al tratamiento pueden orientar a un posible cuadro de intoxicación por rodenticidas suprawarfarínicos. Aunque en algún caso el diagnóstico pueda ser claro, la confirmación de la intoxicación debe realizarse a través de la detección del antagonista de la vitamina K en una muestra del paciente, como puede ser suero. Para ello, la determinación por HPLC con detector espectrofotométrico UV y arreglo de diodos resulta de suma utilidad, porque no solo podremos confirmar la exposición y definir al agente involucrado, también podremos realizar la cuantificación del superwarfarínico en el tiempo y obtener la cinética de eliminación del compuesto en el paciente. Esta es una herramienta valiosa porque permite predecir la duración del seguimiento y del tratamiento, considerando la prolongada vida media de los rodenticidas superwarfarínicos y sobre todo la gran variabilidad interindividual que presentan en su cinética de eliminación. La anamnesis desde el laboratorio es uno de los aspectos más importantes a la hora de recibir la muestra y luego en la validación del resultado obtenido. Sin embargo, obtener la información adecuada es a veces difícil porque puede haber ocultamiento y o falta de datos según el contexto de cada caso. Es necesario intentar definir la fuente, lo que nos podría acercar, por ejemplo, a un producto con un principio activo en particular, y de ser posible, definir la etiología del cuadro. Se debe intentar establecer en el tiempo la ocurrencia de los eventos y el intervalo entre ellos. Por ejemplo, el último contacto con la sustancia, momento de la toma de muestra, fecha y hora de ingreso al hospital. También hay que indagar acerca del cuadro clínico del paciente, los resultados del laboratorio de hemostasia y el tratamiento administrado, la dosis, la frecuencia y cómo respondió al mismo. Para la investigación y cuantificación de superwarfarínicos desde el laboratorio toxicológico se solicita entonces una muestra, idealmente suero, aunque eventualmente se puede aceptar plasma, para comenzar con su procesamiento. El mismo incluye una serie de pasos de acondicionamiento, extracción líquido-líquido, concentración y filtración para finalmente inyectar el extracto en el cromatógrafo líquido. En esta diapositiva indicamos las condiciones de trabajo del sistema, como la fase móvil utilizada, el tipo de columna, temperatura de trabajo, longitud de onda, etc. Es importante resaltar que el cromatógrafo UPLC de nuestro laboratorio cuenta con dos tipos de detectores. Un detector UV espectrofotométrico que opera en el rango de 190 a 350 nanómetros y permite seleccionar la longitud de onda de trabajo, en nuestro caso 264 nanómetros, y un detector de arreglo de diodos que permite realizar el barrido espectral entre 200 y 400 nanómetros de la muestra eluida en tiempo real. Para identificar el o los compuestos de interés en la muestra, nos valemos de dos criterios, que son el tiempo de retención y el análisis del barrido espectral del pico.
El tiempo de retención es el tiempo medido entre la inyección de la muestra y la elusión de la máxima señal del soluto. Si las condiciones cromatográficas se mantienen, se espera que el tiempo de retención sea comparable para un mismo analito en cada inyección realizada durante la secuencia de trabajo. Por lo tanto, puede utilizarse para identificar un compuesto particular si lo comparamos con un testigo, en nuestro caso, superwarfarinas. A modo de ejemplo, en la imagen se observa la superposición del cromatograma de un testigo de warfarina y una muestra de plasma de un paciente, para los cuales se evidencia la coincidencia entre los tiempos de retención. Por otra parte, el barrido espectral se construye mediante el uso del detector de arreglo de diodos que mencionamos anteriormente. Como se puede ver en la figura, el sistema brinda un gráfico de 3 abscisas que relacionan el tiempo de corrida, la absorbancia y la longitud de onda. Finalmente, lo que se hace es comparar el barrido obtenido y sus máximos y mínimos con el barrido de un testigo conocido de superwarfarina. Por último, la cuantificación del pico se hace mediante una curva de calibración de testigos de concentración conocida en matriz, en nuestro caso, suero. La concentración del analito se obtiene interpolando el área obtenida con la curva. El tratamiento de la intoxicación por superwarfarínicos incluye el uso de carbón activado siempre que el paciente se encuentre dentro de las 2 horas del contacto oral con el anticoagulante. La vitamina K1 y el plasma fresco congelado son tratamientos de primera línea. La vitamina K1 corrige el déficit de cofactor que produce el superwarfarínico, permitiendo la gamma carboxilación de los factores de coagulación y revirtiendo así la coagulopatía generada. La dosis inicial sugerida es de 2,5 a 25 miligramos. La respuesta suele observarse a las 6 u 8 horas de iniciado el tratamiento. Habitualmente se requieren dosis de mantenimiento por varios días o incluso meses, realizando un seguimiento periódico del tiempo de protrombina. La dosis y duración del tratamiento varían según la gravedad de la intoxicación y la vida media y potencia del superwarfarínico involucrado. En el caso de que la intoxicación haya sido confirmada, es recomendable efectuar controles periódicos de la concentración del superwarfarínico en el suero, ya que, como mencionamos anteriormente, existe una gran variabilidad interindividual en la cinética de eliminación. Es recomendable que el seguimiento de los pacientes se haga a través de la cuantificación de superwarfarínicos en suero para establecer de manera segura el punto final de la terapia con vitamina K1. El antídoto se encuentra disponible en ampolla estéril para aplicación endovenosa, intramuscular o vía oral en pacientes externados. Es importante diferenciar la fitomenadiona o vitamina K1 de la menaquinona o vitamina K2 y la menadiona, vitamina K3, también presentes como especialidad medicinal. Es importante aclarar que no se recomienda el uso de la vitamina K de manera profiláctica para evitar enmascarar los efectos anticoagulantes del tóxico en pacientes que podrían requerir un tratamiento prolongado. Además, el tratamiento específico en muchos casos puede no ser necesario. La administración de plasma fresco congelado se puede utilizar junto a la vitamina K1 como tratamiento de primera línea ante sangrado activo. El uso de factores recombinantes se encuentra aún no evaluado para la intoxicación con rodenticidas anticoagulantes. A continuación les presentamos un caso clínico de nuestro laboratorio. Se trata de una paciente de 19 años con diagnóstico de anorexia nerviosa que ingresa a internación por un cuadro clínico hemorrágico con hematuria, hemorragia gingival, hematomas y coagulopatía. Permanece internada por 3 semanas y luego es trasladada a otro hospital de mayor complejidad. El laboratorio al ingreso muestra un tiempo de protrombina alterado, menor al 5%, KPTT prolongado de 56 segundos y déficit de factores vitamina K dependientes. Se sospecha intoxicación con un plaguicida anticoagulante y de la entrevista con la madre de la paciente se desprende una posible exposición a ultra plus granulado, un rodenticida que contiene Brodifacoum al 0,005%. El tratamiento constó de vitamina K1 endovenosa con una dosis de 10 miligramos cada 6 horas, Cobenexol fuerte y Anemidox ferrum, con respuesta favorable evidenciable en una actividad de protrombina del 59%. A los 5 días del ingreso se solicita al Senatoxa la cuantificación de superwarfarínicos en suero.
En el laboratorio se procesan las muestras por duplicado según la técnica indicada anteriormente, utilizando testigos de bromadiolone, difenacum y brodifacum. Como se observa en la imagen, al comparar el tiempo de retención de los picos de los testigos con los de la muestra, se evidencia una coincidencia con el pico de bromadiolone y brodifacum, lo que constituye la primera identificación. Como segundo criterio de identificación, comparamos el barrido espectral de cada pico con el de los testigos. Se observa coincidencia entre los máximos y mínimos de absorción para el pico de tiempo de retención 6,748 y el testigo de brodifacum. Este criterio no se cumple para el pico con tiempo de retención coincidente con el testigo de bromadiolone. Por último, procedimos a cuantificar brodifacum en la muestra por interpolación del área del pico en una curva de calibración en suero del testigo del superwarfarínico identificado. Se obtuvo como resultado una concentración de 168 nanogramos por mililitro. Como conclusiones de la presentación, podemos decir que la investigación de superwarfarínicos en suero desde el laboratorio de toxicología permite confirmar la intoxicación y definir el diagnóstico. Ante una intoxicación se sugiere cuantificar el agente anticoagulante de forma seriada hasta valores por debajo del límite de detección, que idealmente será de 10 nanogramos por mililitro. La cuantificación seriada de superwarfarínicos permite describir la cinética de eliminación en el paciente y junto con la clínica y el laboratorio de hemostasia establecer la duración del tratamiento. Y es importante que se utilice vitamina K1 como antídoto y no otras formas de vitamina K que son ineficaces en esta intoxicación. No se sugiere el tratamiento profiláctico. Por último, les presentamos al equipo de residentes del SENATOXA. Muchas gracias por escuchar nuestra presentación.